Dios el día de ayer me hacía ver, acá en Marcos capítulo 1, el llamamiento de los discípulos del Señor y el llamamiento de Jesús. Y el Señor me hacía ver un paralelismo entre ese llamamiento y mi llamamiento y tu llamamiento. Así que si quiere ponerle un título a la palabra que vamos a desarrollar, tu llamamiento o el llamamiento. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos ahí, después de haber leído el texto que vamos a leer, es: ¿estoy haciendo el llamamiento que Dios me dio? ¿O será que hay cosas que están impidiendo? Y yo me ponía a ver el ministerio de Jesús, porque si alguien tuvo tremendas luchas y tremendas batallas de entrada en el principio del ministerio de su llamado, fue el Señor Jesús. Y quiero que lo lea conmigo. Dice la Biblia, dije capítulo 1, fíjese esto. Aconteció, dice versículo 9 del capítulo 1, que Jesús vino a Nazaret, recuérdese el llamamiento, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, el Señor, un pasaje bien conocido, Jesús vio, y los que estaban con él, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo de Dios como paloma que descendía sobre él. Mire qué apoyo. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. Escuche esto, por favor. Tú eres mi hijo amado. Y dice, bien literal, en ti tengo complacencia. Así que una de las cosas que yo veía, porque vamos a hacer tres paralelismos del llamado: el llamado de Jesús, el llamado de sus discípulos y su llamado, es que definitivamente cuando uno tiene un llamado de parte de Dios, y todos tenemos un llamado de parte de Dios, dije todos tenemos un llamado de parte, no estoy diciendo todos tenemos un ministerio, 5 ministerios, no, eso cada quien debe de averiguarlo en la intimidad y en el secreto. Por eso acá no, hermano, damos ministerios, no decimos usted es esto, usted es aquello, no, usted tiene que decir, nosotros como pastores, yo como pastor, mi amado hermano, realmente discernir en el Señor y por sus frutos lo que usted dice tener. Pero ahí está Jesús. Y a mí me llamaba poderosamente la atención porque Jesús, hermano, está arrancando, oiga, su llamamiento, está arrancando su ministerio. Y una de las cosas que yo veía es qué hermoso es cuando definitivamente Dios da testimonio de nosotros. Qué hermoso es cuando Dios habla de usted. Porque aunque nadie lo crea, miren, en el ministerio de Jesús había gente, es más, sus hermanos hasta el final creyeron, pero no creían al principio. Así que yo me ponía a pensar, vamos al paralelismo número 1, qué tremendo es que nosotros, hermano, definitivamente Jesús, hermano, en su llamamiento nos ha dado a nosotros también un llamamiento. Y claro, qué mejor que el Espíritu de Dios al cual invocamos en esa última alabanza o la antepenúltima alabanza, Espíritu Santo, para poder dar testimonio de lo que somos en Dios. Para poder dar testimonio, porque hermano, a veces nosotros, yo veía estos tres paralelismos que quiero mencionarles, y yo veía, hermano amado, cómo Jesucristo, por más que era, oiga, Dios, por más que era el Hijo de Dios, tenía que tener testimonio de Él mismo, pero aparte del Espíritu Santo y aparte del Padre. Porque no hay cosa más maravillosa
que saber, mi amado hermano, la identidad, la paternidad que tenemos. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Los que son hijos de Dios me estarán entendiendo lo que estoy diciendo. Oiga, no importa lo que estés pasando. Si el Señor te ha llamado, si el Señor a mí me ha llamado, si el Señor a mí me ha escogido, si el Señor a mí en el nombre poderoso de Jesús me ha dado, oiga, esa herramienta tan preciosa, tan linda como es la palabra de Dios para saber lo que yo soy en ella, entonces ahora lo único que tengo que hacer es dejar que el Espíritu de Dios obre de una manera tremendamente poderosa y tremendamente sobrenatural. Y oiga, todos los acrisolamientos que vengan después del llamado no te fundirán, no te tirarán abajo, no, hermano, te harán que te quiebres en el sentido de tu fe, sino que el acrisolamiento que venga en tu vida, todos hemos pasado acrisolamiento, todos hemos pasado momentos de desierto, todos hemos pasado momentos de luchas, de batalla, momentos horribles o momentos, hermano, de valles tremendos donde a veces perdemos la esperanza. Pero en medio de todo eso, de ese acrisolamiento que viene ahorita en la vida del Señor Jesús, no hay nada que impida que la fe tuya crezca. Y eso es lo que el día de ayer, mientras meditaba esta palabra, veía. Jesús tuvo un llamamiento de gloria. Y pareciera ser que la cruz no fue tan gloriosa, pero fue gloriosa. Porque en la cruz el Señor cumplió lo que venía a hacer. En la cruz el Señor, hermano, nos redimió, me redimió a mí, lo redimió a usted, redimió a las naciones de la tierra. Ahora lo único que tienen que hacer las naciones de la tierra es reconocer que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es el Rey de su vida, para poder experimentar la gloria que usted va a ver cómo los discípulos experimentaron. Porque miren, no hay cosa más gloriosa que vivir bajo la unción de Dios. No hay cosa más poderosa, y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Había un llamado, no un llamado, hermano, en la tierra, no. Él fue escogido desde antes de la fundación del mundo para venir a morir a la cruz del Calvario. Él era el Cordero de Dios que había sido prometido en el Antiguo Testamento para redimirnos. Pero oiga, tenía un proceso. No es solamente que vino, hermano, bueno, ya vino Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. No, no, no. Había dejado absolutamente todo para poder experimentar por nosotros todas las luchas y batallas que tú y yo podamos tener. Así que yo quiero que usted lo note. Primer paralelismo, Jesús. Él, hermano, vino porque él sabía que tenía un llamado de parte de Dios. Y cuando Juan, hermano, lo ve a Jesús, le dice, oiga, que él tendría que ir. Y Jesús le dice, no, no, cumple lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Así que no hay cosa más maravillosa que, oiga, que el Dios del cielo que te ha escogido, que te ha llamado, el Dios del cielo que ha puesto un propósito, que ha puesto un llamado en tu vida, que ese llamado se cumpla para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos quieren cumplir el llamado de Dios? Yo no sé cuál sea, pero oiga, el llamado que tenga de parte de Dios, oiga, discipular a alguien, predicar, enseñar, capacitar, acompañar, estar, dar, ser daddy, lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, hazlo con gozo, hazlo con alegría, hazlo con bendición de parte de Dios, porque oiga, no hay más cosa más maravillosa que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso le decía, soy feliz acá, porque hago lo que el Señor me mandó a hacer.
Y aunque me parece bello todo lo demás que ven mis ojos, no hay cosa más maravillosa que, hermanos, estar en el lugar, estar en el propósito, estar en el llamamiento de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba experimentando. Se acerca a Juan y lo primero que hace es obedecer lo que de él se había hablado en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que aconteció que cuando Jesús vino a Nazaret, fue bautizado por Juan el Bautista. Tenía que pasar ese proceso. Pero oiga, pero cuando fue bautizado y subió del agua, dice la Biblia, se abrieron los cielos. ¿Qué sucede cuando nosotros creemos en el Señor y nos bautizamos? Se abren los cielos. Andamos en nuestro primer amor, dicen por ahí. Yo espero no perder el amor nunca. Porque eso como que se excusa a veces decir eso para, ay, es que perdió el amor para Dios. Yo no he perdido el amor para con Dios. Creo que he madurado. Creo que usted ha crecido. ¿Cuántos han crecido en su amor? Porque antes cualquier cosa nos apartaba del Señor. Antes cualquier batalla nos apartaba del Señor. Antes cualquier situación nos apartaba del Señor. Mas ahora, oiga, hemos crecido algunos en amor y los que no, pues esta es mañana para crecer. Es mañana para decirle, Señor, acá estoy. Por favor, sigue trabajando de una manera sobrenatural sobre mi vida. Porque, oiga, tener testimonio, dio testimonio Jesús de él mismo, dio testimonio el Espíritu Santo de Jesús y dio testimonio el Padre de Jesús. ¿Y qué dijo? Esa Trinidad linda. Oiga esto. Dice que cuando Él sube de las aguas, se abren los cielos y el Espíritu desciende como paloma sobre él. Y el Espíritu de Dios me decía ver ayer que hay procesos en la vida. Hay tiempos de morir, porque el bautismo necesita morir, significa morir a la vieja vida. Pero hay tiempos de visitación de Dios. Y quiero que vea el paralelismo entre su vida y la vida de Jesús. Nosotros también un día nos bautizamos. Pero yo espero que la paloma siga descendiendo sobre usted. Que el Espíritu Santo, que es la figura ahí, hermano, preciosa, siga moviéndose. Que no haya nada que lo aparte del llamado, porque ahí estaba sucediendo eso. No había nada que apartara del llamado. El Señor sabía que ese era un proceso, que el final iba a ser la cruz. Oiga, el final iba a ser que al tercer día resucitaría. El final sería que, hermano, después de 40 días de ministración, oiga esto, por favor, Él sería levantado de la tierra para estar a la diestra del Dios Padre. Pero esas dos o tres cosas que he dicho no iban a suceder sin antes, escuche esto, que el Espíritu de Dios cayera sobre su vida como paloma. Y el Señor me hacía notar que a veces nos quedamos con las cosas básicas del Evangelio, que necesitamos crecer, que necesitamos tener más relación, oiga, con ese Dios todopoderoso que puede dar testimonio de lo que tú eres. Yo no sé cuántos se sienten felices por el testimonio que da, no el testimonio de la gente, porque miren, acá puede haber gente hoy que diga qué bello es nuestro pastor, y otros como en esta semana los hemos estado exhortando, afirmando, consolando, diciendo este pastor qué malo que es. Porque usted sabe que a la gente no le gusta cuando se le ordenan cosas que están mal. Pero a ver, esta mañana vinieron los que les gusta. ¿Cuánto les gusta que el pastor con amor les diga lo que la Biblia enseña sobre? En la realidad, yo no voy a callar. Yo le decía el día de ayer a alguien, aunque me quede con menos gente, yo no voy a comprometer la palabra de Dios.
No importa, porque voy a morir un día y voy a dar cuenta de todos ustedes. Y dice la Biblia que ojalá no lo haga llorando. Así que yo le doy el consejo. Después cada quien lo agarra o no. Pero escuche esto. Jesús tiene el testimonio y nosotros tenemos también que estar en el proceso de morir, pero en el proceso de morir, oiga, se tienen que seguir abriendo los cielos para su vida. El Espíritu Santo tiene que seguir, hermano, en usted ahí habitando. Usted no tiene que contristar al Espíritu de Dios para que, oiga, el Espíritu de Dios lo guíe, el Espíritu de Dios lo dirija, el Espíritu de Dios le dé la fortaleza, la unción, la presencia que necesitamos para que, oiga, las batallas que vienen sean llevadas de otra forma y de otra manera. Porque miren, yo pregunté allá en el sur, en Pico Truncado, dije, ¿cuántos no tienen batallas esta noche? Y todos levantaron la mano diciendo, tenemos batallas. Yo pregunto, ¿cuántos tienen alguna que otra batalla en su vida esta mañana? Levanten la mano los batallados. Mire qué lindo. Bienvenido. Yo también tengo mis propias luchas. Pero ¿sabe una cosa? Somos más que victoriosos. Entre en el proceso. Así que el proceso es, oiga, que el Espíritu de Dios que está en mí, que el Espíritu de Dios que estaba en el Señor, oiga, que ese Espíritu de Dios dé testimonio adentro de mí de lo que yo soy en Él, de las fortalezas que Él me está, hermano, ayudando a batallar y a destruir. Y dice la Biblia, oiga esto, que no solamente descendió el Espíritu sobre Él como paloma, sino que hubo un testimonio en el cielo. Y ese testimonio, se oyó una voz, dice mi Biblia, se oyó una voz desde los cielos. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto quisiera escuchar voces yo del cielo? Usted sabe que me nos pasa que siempre que subimos un avión, no sé si le pasa a los que montan aviones y van uno a la ventanilla y ve tantas nubes, uno dice, ¿a qué hora me sale un ángel? Nunca me ha salido ni nada, ¿verdad? Pero oiga, uno va siempre con la expectativa de ver. Porque oiga, qué cosa más gloriosa que desde el cielo, dice la Biblia, se escuchó la voz del Padre. Qué hermoso que haya testimonio de tu vida. Qué hermoso que haya testimonio de tu vida, hija, hijo de Dios. Qué hermoso que desde el cielo tú puedas escuchar al Padre diciendo, esa hija, ese hijo mío, que el Espíritu de Dios está sobre él, está siendo, oiga, fortalecido, está siendo llenado de mi presencia, está siendo llenado de mi poder, porque, oiga, se vienen tiempos donde van a necesitar ese poder y donde van a necesitar, oiga, esa gloria que yo pongo sobre ellos, porque el paralelo es, Jesús fue preparado, hermano, no solamente en el bautismo, no solamente con presencia del Espíritu, no solamente con voz audible de Dios, porque se venían, oiga, tiempos complicados en la vida de Jesús para cumplir el propósito. Y hay tanto para decir, pero no quiero que se vayan tan tarde. Pero vamos a quedarnos con algunos detalles que el Espíritu de Dios me hacía notar. Dice la Biblia que cuando se oyó aquella voz del cielo, que era el Padre, porque ahí la voz del cielo lo que decía es, tú eres mi hijo. Ah, qué lindo. Tú eres mi hija. Tú lo eres. Se lo estaba diciendo al unigénito, al primogénito. Pero eso mismo me hacía ver el Señor en el paralelismo de mi llamamiento. Tengo que tener un proceso de bautismos, pero tengo que tener un proceso glorioso de visitación de Dios también. Y tengo que escuchar el testimonio de Dios, no de la gente.
Porque si nos quedamos, vuelvo a repetir, escuchando lo que la gente dice de mí, hoy le agrado y mañana no. Pero Dios va a hablar verdad. Dios va a hablar verdad de usted. Y va a dar testimonio. Las otras personas sabrán lo que usted es. Las otras personas sabrán lo que yo soy. Las otras personas sabrán si la palabra que se les está enseñando, oiga, aunque a veces parece lija, aunque a veces parece cepillo, no está dada porque no le amemos a usted, sino que está dada porque en la Biblia está escrito cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual, cómo tenemos, hermano, que tener las relaciones humanas entre nosotros, cómo tenemos, hermano, cómo buscar del Señor, cómo anhelar su presencia, cómo estar constantemente pidiendo que, hermano, el Espíritu de Dios nos prepare para lo venir. Porque puede ser que ahora estés viviendo tiempos de victoria y de gloria, pero cuando estés viviendo tiempos como los que se vinieron después en Jesús, de tremendas batallas, tú vas a saber quién eres en Dios. Tú vas a saber que nadie te puede apartar del amor del Señor. ¿Cuánto lo cree? Nadie, absolutamente nadie, nadie te va a poder apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ¿sabes quién te llamó? Cuando hablo de llamamiento no estoy hablando de ni ministerio, no, del llamamiento de Dios en tu vida. Te escogió Dios para fracasar. No me escogió Dios. Yo se lo decía al Señor esta semana, que me siento bien, gracias a Dios, que todas las cosas van para arriba en el nombre del Señor. Hablo de todo, hasta la vitamina D, pum, para arriba, vitamina D. Wow, digo yo, Señor, bendito sea Dios, porque tengo fuerzas para seguir a tiempo y fuera de tiempo predicando. Lo que más me encanta es enseñar y predicar. Así que voy a morir con las botas puestas, porque claro, algún día me va a tener que enterrar usted, ¿verdad que sí? Pero oiga, vamos a morir predicando al Señor. Vamos a morir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a morir, hermano, con el sueño único que tuvimos cuando, hermano, dejamos los Estados Unidos. Con el único sueño de que el llamado de Dios en nuestras vidas cuando éramos adolescentes se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, claro, pero hay pruebas. Hay luchas en nosotros. Y dice la Biblia, y a mí me impactó el texto que sigue, estoy ya en la recta, porque acá no fue, oiga esto, tentado Jesús por pecador, como muchos de nosotros. Ay, estoy siendo tentado, me dice alguien. ¿En serio? ¿O es por tu propia concupiscencia? No le estoy hablando a ustedes, estoy hablando a otros que estuve exhortando esta semana. Bueno, y ya casi, y algunos que exhorté ya ni vinieron hoy. ¿Qué pasó? Se enojaron con el pastor. Pues no se hubiera quedado en el sur, en la Patagonia, pastor. No. Esta es la iglesia que yo pastoreo. Y esta es la voz profética que ustedes van a escuchar. No, que el pastor es bueno, que el pastor... No, pastor, nada bueno. Tiene paciencia. Pero a veces las paciencias se agotan. Y hay que ir, amén, Luisa, y hay que ir a la palabra. Ahora, finalicemos, porque si no se le va a quemar la milanesa a usted, y podemos seguir el próximo domingo. ¿Cuántos van a venir el próximo domingo? Amén, me quedaron 2. Oiga, los discípulos y usted, pero estoy hablando de Jesús, que es el paralelo más grande. Está bien, usted va a decir, pero si me comparo a Jesús, y no, yo sé que somos un poco menor, ¿verdad? Pero la Biblia dice, oiga esto, que mayores cosas que las que Jesús hizo, nosotros haremos. Así que la Biblia dice que luego dice, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Usted sabe lo que significa el desierto, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez han estado en desiertos? Hago mejor la pregunta, ¿cuántos están en desiertos esta mañana?
hermano, yo he pasado por ahí y le puedo asegurar que es horrible. Sentirse uno que se está muriendo, sentirse uno que no va más. Yo le conté cuando tuve la experiencia esa horrible en el avión yendo para Guatemala en enero, que era tan horrible lo que me estaba pasando, que incliné mi rostro y le dije: Señor, si ha llegado el tiempo de partir, perdóname todos los pecados, de primerito que le dije. Por si hay alguno por ahí escondido, que no haya choque con la nube allá cuando vaya, sino que ángeles del cielo en el nombre de Jesús me reciban. Y comencé a hablar en lengua y a interceder ahí, hermano, para aquellos que creemos en la lengua de Dios. Oiga, intercediendo, clamando como por media hora, y de repente sentí: levántate, comienza a caminar. Y comencé a caminar en todo el avión. Para aquellos que andan en el avión saben que es una locura andar caminando, ¿verdad? Que si yo parecía loco en el avión. Padre, ayúdame. Soy muy joven para morir. ¿Qué hago con la viuda? Usted se ríe hoy de mí, pero yo lo viví. Estelita me decía el día de ayer: habla con, perdón Estelita que te voy a mencionar, habla con David. El pastor ha de haber tenido un susto, dice David, porque está hasta más hermoso. ¿Cuánto me ves más hermoso? Miren cómo soy. Estoy quedando hecho un esqueleto. El susto que me metí. Dije yo: gordo, fuera de mí en el nombre de Jesús. Y cuando veo esas facturitas, esos pancitos, digo: ¡ay, qué rico, Dios! Y oiga, y mi esposa come, ¿va? Porque ella no está enferma. Y yo le quito un pedazo. Luisa, ¿crees que te baje la presión? Ya te mandé el libro. Obedece lo que ella dice. Ahora, oiga. Yo sé porque Luisa batallamos con la presión juntos. Algunos cuantos batallamos, que no quiero mencionar. Pero oiga, finalizo. Vamos a seguir el próximo domingo. Mire esto. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor lo llevó al desierto a Jesús. Y ahí en el desierto, dice la Biblia, estuvo 40 días. Escuche esto, qué tremendo. Y ahí en el desierto, dice la palabra de Dios, Jesús era tentado por Satanás. Y estaba, dice mi versión, rodeado de fieras. Entonces yo le decía al Señor mientras aprendía, porque primero aprendo yo y después les doy la palabra: ¡qué tremendo! Porque a veces nosotros nos quedamos con el fuego del Espíritu Santo, la paloma descienda, oh, la gloria de Dios, los procesos de bautismos, hermano amado. Oiga, pero a veces todo lo que Dios está haciendo con nosotros, de darnos presencia, de darnos testimonio del Espíritu, de darnos voces a veces hasta audibles, hermano, de su presencia, es porque el Señor sabe, Él sabe que cada uno de nosotros pasará tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles el Señor no te va a abandonar ni te va a dejar, porque eres su hijo. Él te ha escogido y el Dios del cielo al cual le servimos es un Dios fiel. Aleluya. Él es fiel, hijos. Así que yo le digo al Señor cada vez que me despierto mañana: wow, no sé si usted cuando se despierta está agradecido, pero yo tengo un agradecimiento cada vez que hago. Uy, digo yo, una bendición, hija. Una bendición despertar en esta tierra. Porque tengo un llamado, tengo un propósito. Y hace muchos años atrás el Señor me dijo proféticamente por un hombre de Dios que nos va a visitar en el mes de octubre acá en Argentina, guatemalteco él. Él me dijo, Dios por medio de él: no te moriste, me dijo, porque no has cumplido el llamado de Dios en Argentina. ¿Se recuerdan de eso?
Ese hombre no tiene un brazo. Yo me conecto constantemente en Facebook. Él quisiera que todos los miércoles, creo que es, y viernes estuviera con ellos. Pero él viene a Chile y me dijo: Pastor Roy, quiero ir a Argentina para bendecir la iglesia. Y le dije: bienvenido, bienvenido. Pero finalicemos, ya se terminó el tiempo. La Biblia dice que por 40 días estuvo el Señor en el desierto y era tentado por Satanás Jesús, y estaba, acá lo dice, con las fieras en el desierto, hermano. Pero yo vi lo negativo, porque es horrible, ¿verdad que sí? Una gloria, una presencia, una unción te llevan al desierto por 40 días por el Espíritu. Ahí el diablo te tienta y te tienta y te tienta y estás rodeado de fieras. Escucha esto, por favor. Pero lo que me llamó la atención, porque eso pasa siempre en la Biblia cuando el Espíritu de Dios quiere hablarme, me dijo: no veas lo negativo, ve los ángeles. ¿Lo está viendo? Ahí finalizamos. Y los ángeles. Así que no es solamente cuando te sientas luchado, batallado, atacado, oiga, por Satanás o por fieras que te están rodeando. A veces se queda uno en lo negativo. Pastor, es que yo pensé. No, usted no piense nada. Usted métase a la presencia de Dios. Y cuando el diablo se levante en contra de usted, cuando el diablo se levante en contra de mi vida, cuando Satanás envíe fieras, oiga, que quieran destruir mi fe, que quieran destruir los principios espirituales que tengo, yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo, porque lo estamos experimentando y viviendo muchas familias de la iglesia. Ángeles vendrán y los fortalecerán. Ángeles vendrán. Dígale al Señor: ángeles, ángeles, ángeles vendrán. Aleluya. Ángeles vendrán. Oiga, en la peor noche de tu noche, en la peor noche, ángeles vendrán. Jesús estaba, oiga, rodeado de fieras y el mismo Satanás atacando su vida. Después vamos a ver el próximo domingo la segunda parte de esto. Pero oiga, no hay nada que el Señor no pueda hacer con aquellos que tienen testimonio del cielo y tienen, oiga, Espíritu Santo dentro de usted. Usted decide, segunda parte de la próxima semana, o vive bajo la gloria del Espíritu, o vive bajo la rodeado de bestias y rodeado de diablos. Yo he decidido que la sangre de Cristo tiene poder. Póngase de pie. Yo quiero dar un fuerte aplauso al Señor. Esta es palabra de Dios, hermano. Una palabra fresca para mi vida, fresca para mi